En la actualidad nos encontramos con situaciones bastante agravantes, en donde se estigmatiza a un grupo de personas pertenecientes a una comunidad étnica. La discriminación y exclusión son hechos que están presentes en la cotidianidad y que lamentablemente se llevan perpetuando desde hace mucho tiempo. Mucho de esto tiene que ver con un fenómeno denominado racialización. Según un artículo de Clara L. Brandova, la racialización se puede definir como un proceso que ha permitido acciones de dominación a partir de diferencias culturales y raciales, y que ha sido una base fundamental para la construcción de jerarquías de grupos humanos. Básicamente, este fenómeno ha dado pie a nuestra sociedad se conforme en base a divisiones que podemos notar en diferentes contextos sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, las personas con rasgos físicos particulares se les suele ubicar dentro de una categoría racial y se les asumen ciertas características de comportamiento, es decir, se percibe al otro por su raza y no por lo que realmente es. Y aunque no lo crean, este concepto se originó hace miles de años. La hegemonía del pensamiento colonial fue crucial para el sistema categórico. Por ejemplo, en la colonia española existía un sistema de castas en donde se clasificaba a las personas a partir de su raza y etnia, otorgándoles un papel a cada individuo en la sociedad. Y así fue como se fue generando todo el discurso de señalar a un grupo de individuos y encasillarlos a partir de rasgos fenotípicos y raciales. Y aunque se supone que esta ideología se eliminó, de cierta forma en esta era contemporánea persisten estos discursos coloniales y de opresión. Es así como se desglosan varios conceptos como la raza, etnicización, pensamiento racial, racismo y discriminación que nos permiten comprender la manera en la que se comporta la racialización y de qué forma afecta la estructura de nuestra sociedad. Desde un panorama más contextualizado, en nuestro país se evidencian claras divisiones con respecto a las clases sociales, pero vemos que existe un gran número de población étnica que pertenece a concretos grupos urbanos o sectores, en donde el índice de desigualdad social, laboral, pobreza y conflicto armado es grave. Según cifras del DANE, el 37% de la población que se autorreconoce como afrodescendientes se encuentra en una condición de pobreza por encima del total nacional y un 55% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza por el doble del total nacional. Además, se perciben otros porcentajes con respecto a la accesibilidad de los recursos y servicios públicos que tienen los pobladores de estos territorios afrodescendientes, que muestran un panorama desalentador con respecto a las condiciones educativas, de salud, vivienda, entre otras, y que mucha gente lo lleva padeciendo por mucho tiempo. Por ejemplo, en un censo de 2018 se encontró que gran parte de la población de 16 municipios que pertenecen a grupos étnicos, únicamente el 32% de sus habitantes tiene acceso a la educación, o que la cobertura de servicios a territorios colectivos de comunidades negras como Chocó es mucho menor que en otras zonas del país donde habita la población negra. Es así, pues, que se demuestran las diferencias de las comunidades étnicas con respecto a otra población del país. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la racialización? Bueno, pues a partir de investigaciones y censos como estos, varios expertos y estudiosos en el tema, como Eduardo Bonilla Silva, plantean que todas estas problemáticas de diferencias entre poblaciones se debe a que vivimos en un sistema social racializado, por lo que distinguimos esas irregularidades entre los tipos raciales que se encuentran en una posición superior y tienen más oportunidades a los grupos que habitan en territorios de escasos recursos y no gozan de todos estos privilegios, por lo que gran parte de estas comunidades puede padecer la discriminación y segregación, y a partir de esta racialización del sistema social se afianza el racismo. Aunque algunos no se lo esperan, muchas de estas problemáticas de desigualdad y pobreza están estrechamente relacionadas con el racismo. En escenarios como el conflicto y el desplazamiento forzado, un considerable número de víctimas corresponden a grupos étnicos. Julián Gutiérrez argumenta cómo el racismo y los conflictos territoriales de las regiones más afectadas de Colombia
pueden impactar exponencialmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Gutiérrez plantea que a través de la teoría de Foucault de la gubernamentalidad, el desplazamiento forzado se convierte en un campo de intervención que busca hacer que la población sea más productiva en función del estado racional, en donde se apoya el poder sobre la población y el imponer disciplinas, por lo que en el territorio colombiano el desplazamiento forzado se ejercería como una red hacia las personas pobres y pertenecientes a minorías. Al despojarlos de sus tierras se cumpliría con un beneficio a la agroindustria, corporaciones mineras y proyectos económicos, por lo que el discurso de imposición y opresión de las hegemonías coloniales y los procesos de racialización, racismo y discriminación se estarían ejerciendo en la medida de dividir y aplicar estrategias de poder a la población, no solo a manos de agentes armados ilegales, sino también por el mismo Estado colombiano. El racismo puede ser concebido como un sistema estructural que crea y normaliza la desigualdad social racializada, así también las políticas públicas, las prácticas institucionales, las representaciones culturales y otras normas sociales. Esta problemática de discriminación etnorracial se ejerce a instituciones gubernamentales y de mando interno, por lo que muchas de las irregularidades hacia grupos poblacionales asociadas a la exclusión y segregación vendrían desde un sistema estatal. Esto es fácil evidenciarlo en la fragmentación que hay en la sociedad y la inequidad racial. Asimismo, por todo el territorio colombiano, la desigualdad racializada se presenta en muchos de los barrios donde habitan grupos étnicos. El fenómeno de racialización que ejercen las instituciones gubernamentales y su falta de intervención en pro de la ciudadanía causó una brecha entre las poblaciones de clases diferenciales, ocasionando un impacto negativo en la manera que se perciben a las minorías. La calificación despectiva, la segregación y estigmatización social y territorial son algunas de las consecuencias por parte de este sistema racializado. Este pensamiento es abordado por el autor Maciel Cabarcas, donde declara desde un contexto más cercano cómo los discursos históricos del colonialismo, como la inferiorización de los afrodescendientes e indígenas, sigue predominando en la cotidianidad, mostrando cómo las instituciones pueden llegar a tratarlos como seres incapaces de progresar y liderar, señalando a estas poblaciones como generadores de amenaza para la sociedad en los barrios más precarios, sometiéndolas a reglas y consiguiendo una dominación de clases sociales. Por otro lado, es importante abordar la implementación del multiculturalismo, un sistema que ha surgido como una supuesta contracorriente a los procesos de la racialización y la categorización etnorracial en el contexto social y político de Colombia, y que ha generado una estructuración social y la ideología del mestizaje y las divisiones raciales del país. El multiculturalismo ha pretendido ser un mecanismo para acabar con las jerarquías sociales planteadas por la racialización, convirtiéndose en algo de carácter más político. Esto se refleja en nuestra Constitución de 1991, donde se crean leyes y normas específicas que favorecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del territorio, con un propósito de enfoque diferencial y de reequilibrar la discriminación a estas poblaciones. Sin embargo, con base en análisis de diversos hechos y estudios dichos por Brandova, se comprende que el multiculturalismo excluye en gran medida y a través de sus propias leyes otro tipo de poblaciones, dando a comprender que se sigue posibilitando una serie de divisiones para grupos étnicos, por lo que el multiculturalismo no estaría poniendo en duda los fundamentos racializados del poder ni las relaciones sociales, lo que sigue limitando los medios de participación de estos sujetos a áreas de poder racialmente diferenciales e impidiendo una completa inclusión de los individuos. Es decir, de algún modo se defiende el lugar del privilegio de lo blanco mestizo, lo que permite inferir que a la final el multiculturalismo puede llegar a ser un nuevo mecanismo de racialización moderno. Igualmente, a raíz no solo de las políticas del multiculturalismo, sino también a la indignación de los individuos de grupos étnicos, se ha visto un aumento en las últimas décadas de los discursos antirracistas y movimientos de reivindicación de las poblaciones afrodescendientes en diferentes zonas de Latinoamérica,
que han traído logros importantes para estas comunidades, pero también cierto dilema en torno a las posturas y decisiones que toman para contrarrestar la problemática de la discriminación racial. La autora Hoffman manifiesta cómo las representaciones a los individuos de las poblaciones afrodescendientes y los estereotipos adoptados han repercutido no solo en el problema del racismo, sino también han inducido a la utilización de estos estereotipos por actores propios étnicos como una forma de acceder a un reconocimiento social y de privilegios, por lo que se estaría usando la misma racialización para reafirmarse ante la sociedad. Para Hoffman, estas acciones son contradictorias a los principios que se pretenden ejercer, y de una u otra forma las mismas comunidades étnicas estarían contribuyendo a la normalización identitaria, violencia simbólica y al mismo tiempo a la problemática que tanto se busca contrarrestar. Por lo que, si se quiere a la final apoyar la reivindicación de la comunidad, se debe analizar las formas y mecánicas para lograrlo, y así no contribuir de manera indirecta a la racialización, la instrumentalización de la esencia negra para reclamar reconocimiento, ni a los discursos de estigmatización que los inferiorizan.